Ya está grabando. Ahora sí. Ok, entonces el día de hoy vamos a avanzar la implementación de la lista circular de doble enlace. Lista circular de doble enlace. Pim, 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 pirim, pim. Listo. Entonces, a ver, admitimos. Listo. Entonces, esta lista circular de doble enlace, ¿qué consideraciones debemos tener? Primero que nada, haciendo así un dibujo para que nos vaya ayudando con las ideas. A ver, si yo digo, por ejemplo, que mi lista L1, que es una lista circular de doble enlace, va a tener los siguientes datos, por decir el 3, el 5, el 7, el 2 y el 1. Primero, ¿qué tenemos que considerar? Nos dice de doble enlace. Ok, entonces eso quiere decir que de alguna forma yo tengo que guardar estos datos y conectarlos en doble sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que del 3 yo debería poder ir hacia adelante, al 5. Pero una vez estando en el 5 debería tener la capacidad de retroceder. Lo mismo va a pasar del 5, que va hacia el 7, de ahí puede avanzar, seguir avanzando al 2, al 1. Y que todos estos, en su debido momento, también pueden regresar. Doble enlace, ¿no? Doble enlace. De los dos colorcitos. Doble enlace. Pero esto de circular, también en su momento lo dijimos, de que cuando nosotros hablamos de la lista de simple enlace, la lista de doble enlace, que es como que unas listas normales, va a llegar un punto en el que nosotros, por ejemplo acá, el último, ya no tiene una continuación. Yo les mencionaba, la lista de doble enlace es como en el navegador. A ver si esto se me selecciona. Es como en el navegador. Por ejemplo acá, yo estoy como que en la primera página, ¿no? Ven que tengo la flechita hacia adelante habilitada, pero la flechita hacia atrás está desactivada. ¿Eso qué quiere decir? Que, ay caray, que antes de mí no hay nadie, null. Y que yo cuando llegue al final, obviamente no va a haber nadie después de mí. Es el último elemento. Por lo tanto, debería ser null también. En este caso, como estamos hablando de circularidad, ¿no? Circularidad, yo debería poder conectar lo que vendría a ser el uno con el último, siguiendo el mismo sentido. Es decir, este se conecta con el primero, ya no con el null. Entonces, esta parte se borra. Y lo mismo vendría a pasar en el sentido contrario, que el 3, yendo hacia atrás, debería encontrarse con el último dato, ya no con el null. Listo. Entonces, en este caso, pues para nosotros es más bonito si le ponemos aquí un circulito y con eso nosotros ya podemos identificar de que se tratan de nodos, ¿no? Cada nodo va a tener la información de quién está adelante y quién está atrás, ¿no? Por eso es doble enlace. En este caso, nosotros vamos a necesitar la ayuda de una estructura llamada nodo de doble enlace. Habíamos nosotros hablado en su momento que el nodo de simple enlace tiene la funcionalidad de guardar el dato, entonces este no va a ser menos, también tiene que guardar un dato, pero el nodo de simple enlace guardaba un enlace, no valga un poquito la redundancia, un enlace hacia el siguiente nodo, y este, como es de doble enlace, va a guardar un enlace hacia el nodo anterior. Entonces, este de acá sí o sí va a requerir una clase especial, el nodo de doble enlace. ¿Por qué? Porque
estos dos enlaces son propios de las estructuras doblemente enlazadas, ¿no? No podemos usar o reutilizar la lista de simple enlace o la lista de no, pues, el nodo de simple enlace, porque esos cumplen su propio propósito. Este de acá tiene su propio propósito. Entonces, no tenemos que tratar de reutilizar, no tiene que dar flojera, ¿no? De decir, pero si he hecho el otro, lo puedo como que acoplar acá y decir, le cambio algunas cositas y ya va a funcionar. No, traten de ser ordenados. En este caso, nosotros necesitamos esta clase. Ahora, una de las características de las listas, bueno, en este caso para nosotros esto lo vamos a abreviar lista circular de doble enlace. En este caso, nuestra clase lista circular de doble enlace, lo que debería conocer es el punto donde inicia, es decir, el primer dato que se ha añadido. Este para nosotros va a ser considerado ini. Por lo tanto, en nuestras características de la lista, acá me falta una, de la lista circular de doble enlace, vamos a necesitar lo que vendría a ser el nodo inicial, ¿no? Ini, que es de tipo nodo de doble enlace, y listo. Esto también pueden ser como que implementaciones, ¿no? Les voy a ir explicando tal vez qué ventajas y desventajas tiene. Se maneja también una implementación distinta en la que directamente acá se maneja el fin, ¿no? Y que conozca la lista de circular de doble enlace cuál es el último nodo. Puede ser una opción. En este caso, no la vamos a manejar para que vean ustedes que es como que un poquito más complicado tener solo el dato de inicio. Hay algunas consideraciones que hay que tener. La más importante es, bueno, si no voy a conocer el fin, entonces, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo voy a poder yo detectar cuál es el nodo final? En la lista de simple enlace y en la lista de doble enlace era sencillo. ¿Por qué? Porque el último nodo siempre apuntaba al null. En este caso, como es circular, el 3 apunta al 5, el 5 apunta al 7, el 7 al 2, el 2 al 1 y el 1 apunta al 3, el 3 al 5, el 5 al 7, el 7 al 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense ustedes qué puede suceder si es que yo, por ejemplo, hago un ciclo while, ¿no? Si es que hago un ciclo while avanzando uno por uno, nunca me voy a detener. Y eso ya les ha debido pasar en recursividad, les va a botar un error. En este caso, lo más probable, un Stack Overflow. Has hecho tantas veces el ciclo que la memoria ya no alcanza, no sigue procesando hasta el infinito. Creo que el while no te va a botar un Stack Overflow, pero o sea, tampoco te va a retornar una respuesta. ¿Por qué? Porque sigue procesando. En este caso, ¿cuál es nuestra peculiaridad con el último nodo? Este de acá, el último. El último nodo tiene la característica de que, bueno, como es un nodo, va a tener un enlace siguiente y un enlace anterior. Entonces, este último nodo, su característica para poder detectarlo es de que el siguiente apunte a ini. Bien, entonces, si es que alguno ya está como que pensando todas las soluciones en su cabeza, debe estar diciendo, con razón, nosotros conocemos cuál es el inicio. ¿Por qué? Porque fácilmente podríamos detectar cuál es el último. Y este doble enlace también nos puede ayudar. En la lista circular de simple enlace hubiéramos tenido que avanzar uno por uno. Pero al ser de doble enlace yo puedo retroceder y sé de que con seguridad el anterior, ¿sí?, me va a llevar al último. Entonces hay dos formas de conocer el, el último nodo que me traba. Y es recorriendo en un sentido, por eso es de doble enlace, ¿no? Entonces, si yo recorro en este sentido, voy a tener que avanzar uno por uno. ¿Y cómo voy a saber cuándo me encuentro con el último? Cuando su siguiente es el inicio. Y yendo en el otro sentido, simplemente tengo que preguntar por el anterior del inicio. Así de sencillo. Fácil.
En este caso, pues, con una lista ya construida es como que un poquito más interesante ver los datos. Pero, como nosotros ya habíamos hecho, en este caso, a ver, ¿dónde está? Lista. Como nosotros habíamos establecido que estos son los métodos básicos que debería tener toda lista, responder si está vacía, permitirme añadir datos, permitirme eliminar datos, permitirme revisar datos y conocer la cantidad de elementos. Esta lista circular de doble enlace tiene que responder a todas esas tareas, es decir, saber si está vacía, ay caray, vacía, poder insertar o añadir, no sé cómo lo hemos llamado, insertar un dato, poder eliminar dada una posición, poder acceder al elemento de una posición y poder conocer el tamaño, ¿no? Tamaño. Listo. Esas deberían ser las operaciones básicas que nosotros deberíamos trabajar. Ok, entonces empezaremos por el primer método, ¿no? El método vacía, que es el más sencillo. El método vacía. En nuestro caso, la lista circular de doble enlace, ¿qué es lo único que conoce? El punto de inicio. Es lo único que va a conocer. En este caso, para que nosotros determinemos si la lista está vacía o no, va a depender mucho del contenido de esto. Si es que el nodo inicial existe, es decir, hay contenido, sea lo que sea que está guardando ahí, entonces la lista circular de doble enlace tiene al menos un elemento, por lo tanto no está vacía. Entonces, este bichito de acá va a ser el que me va a determinar la respuesta. Yo digo, si ini no tiene contenido, es decir, no hay nada, entonces está vacía. Si no, pues está no vacía. Listo. Entonces venimos acá, empezamos a hacer código. Me vengo aquí. Lista circular de doble enlace. Bien. Me vengo acá. Esto de acá no me sirve. Lo que yo tendría que decir, nuevamente, como estamos haciendo nuestras propias estructuras de datos, esta debería ser genérica. Y al mismo tiempo, debería cumplir con todos los requisitos para hacer una lista. Una lista también genérica. Vengo acá, si intento compilar, pues me va a reñir, me va a decir, no estás cumpliendo con lo que te has comprometido. Ok, entonces me copiaré todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. El método vacía, que de momento retorne false. El método añadir, que de momento no haga nada. El método eliminar, que no haga nada. El acceder, que de momento retorne null. Y el tamaño, que de momento retorne -1. Listo. Entonces, hasta ahorita está compilando. Está cumpliendo con hacer su propia implementación para cada tarea, pero pues como vemos, esto no sirve, ¿no? No nos sirve de nada. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Para ello, pues también nos viene bien el análisis que hemos hecho. Debería tener la lista circular de doble enlace, el conocimiento de cuál es el nodo inicial. Listo. Entonces yo digo, va a tener un atributo privadísimo, nodo de simple enlace, bueno, nodo de doble enlace, tipo T, que va a ser el nodo inicial. Si yo trato de compilar esto, me va a decir qué rayos es el nodo de doble enlace. Entonces voy a tener que crear la clase. Nueva clase, nodo de doble enlace, y este nodo tiene la finalidad de guardar un dato de cualquier tipo.
Si es que han visto la implementación del nodo de simple enlace, pues es bastante similar. El nodo de doble enlace, su única función es guardar un dato y conocer el nodo de doble enlace anterior y siguiente. Listo. Su constructor debería tener la capacidad de recibir el dato. Entonces, mi dato va a ser el dato que me están mandando. Anterior va a ser igual a siguiente, que va a ser igual a null. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo, como esta clase su única tarea es guardar un dato, ¿no? Guardarlo, el constructor va a recibir ese dato y va aquí a cumplir con su propósito, guardarlo. Listo. Como de momento, en este caso, estamos creando un nodo al aire, es decir, no tiene ni siguiente ni anterior, yo le digo null. ¿Para qué? Para demostrar eso, de que no hay nadie ni antes ni después. Esta, como es una clase contenedora, me debería a mí permitir acceder y modificar los atributos, es decir, tener un public de getDato que retorne el dato, tener un public nodo de doble enlace tipo T, getSiguiente, y que me retorne el siguiente. Y al mismo tiempo tener un public nodo de doble enlace tipo T, getAnterior, return anterior. Sencillo, métodos de acceso. Lo mismo tendríamos que tener, pero con métodos de modificación. Public void setDato con un T nuevo dato. Ay, caray, sí. Entonces, mi dato se va a reemplazar con este nuevo dato que me están mandando. Un public void set siguiente, que sea un nodo de doble enlace tipo T, nuevo siguiente. Nuevo siguiente. ¿Sí? Y lo reemplazo. Siguiente va a ser nuevo siguiente. Public void set anterior, nodo de doble enlace tipo T, nuevo anterior. Entonces hago el reemplazo. Listo. En este caso, pues la clase no tiene nada de interesante, simplemente es definir los atributos, los enlaces, hacer el constructor y generar los métodos de acceso y modificación. Nada más. Ahora, en la construcción de nuestra lista circular de doble enlace ya no me va a reñir. ¿Por qué? Porque ahora ya existe la clase. Lo siguiente sería hacer nuestro constructor. Public lista circular de doble enlace. Y como en este momento es como estar creando una lista vacía, una lista sin nada, nuevecita, ini no va a tener contenido, es decir, ini es null. Correcto. Ahora, el método vacía, ¿en qué va a consistir? Ya lo habíamos dicho. Si ini es null, entonces está vacía. Si no, pues está no vacía. Me vengo acá y digo, voy a tener una respuesta, la cual voy a retornar en algún momento. Mi condición para saber si está vacía es que ini sea null. Si es así, entonces mi respuesta es true. Si no, mi respuesta es false. Correcto. Entonces, en este caso, pues, nosotros con un poquito de análisis lo podemos deducir que esto está correcto. Pero lo que nosotros necesitamos, a esto que lo voy a acomodar, lo que nosotros necesitamos es probar nuestras clases, nuestras estructuras a través de test, ¿no? A través de pruebas. De seguro la Listen también ya les ha recomendado que ustedes las hagan o quizás ella ya las está haciendo. Para ello, clic derecho a la clase y Create Test Class. Acá está, ¿no? Entonces ya me sale. Ahí está, que se maximice. Entonces, acá
Lo único que nosotros tendríamos que hacer, todo esto lo borro, todo esto lo borro, ¿sí? ¿Sí? Para hacernos nuestras propias pruebas, esta clase está destinada a eso, ¿no? Su propósito es probar nuestro código. Lo que yo tendría que hacer es primero avisarle a Java de que voy a escribir una prueba, como @test. Poniendo eso, eso sí es obligatorio, por si acaso, eso sí es obligatorio. Eh, yo lo siguiente que tendría que hacer es definir un método, por lo general son voids, rara vez van a devolver algo. Lo que yo tendría que hacer acá para el nombre, esto como sugerencia, también lo he explicado el día de ayer para los que estaban, el nombre debería darnos información del tipo de prueba que estamos haciendo. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, test 1 por decir, ¿no? Y les va a funcionar. Pero este test 1, cuando yo lo vea, voy a decir qué cosa hacía. Voy a tener que estudiar el código, ver qué rayos hace, ¿no? Y volver a repasar todo, si es que lo veo incluso después. Entonces, es una técnica de buena programación, así se dice, creo, eh, ponerle a esto eh, el nombre como que en tres partes. Primero, el método que estoy probando, vacía, barra baja. Luego, el escenario que yo estoy probando. En este caso voy a probar con una lista circular de doble enlace vacía. Entonces, para ese escenario, ¿qué respuesta estoy esperando? Un true. Y las pruebas, el contenido de las pruebas se divide en tres partes. Acá, la primera parte es la declaración, donde yo voy a llamar a todas las variables que necesite. En este caso necesito una lista circular de doble enlace, digamos de integer, L, que va a ser una nueva lista circular de doble enlace. Luego, acá hago la preparación de mi escenario. Preparación escenario. En este caso, como es una lista vacía, pues no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, eso en blanco. Y luego, al final, viene la comparación para obtener la respuesta. ¿Cómo es que hago esta comparación? La comparación viene a través de un método llamado hacer equals. Este, por si acaso, es el más utilizado. Hay otros más, pero de momento este es el que nosotros vamos a ir manejando. El hacer equals lo que va a hacer es comparar. Compara dos valores. Aquí el valor obtenido por algún método y lo compara con un valor esperado. Esperado. ¿Qué valor estoy esperando yo? Un true. True. ¿Y de dónde voy a obtener la respuesta? A mi lista que he creado le voy a ejecutar el método vacía. De ahí voy a obtener la respuesta. Entonces compilo. De momento no me bota ningún error. Y pruebo. Test all. Me dice que ha pasado satisfactoriamente. Entonces, esta prueba está correcta. Ha pasado con éxito. Puedo hacer una segunda prueba, en este caso con una lista no vacía. ¿Qué es lo que estaría esperando? Que me retorne un false. ¿Cómo puedo hacer que la lista no esté vacía? Insertándole un elemento. Entonces, L.insertar 1. O bueno, añadir. Añadir, creo que es, ¿no? Sí, ahí está. Añadir. Y acá en mi aserción, en mi comparación, lo que yo estoy esperando es un false. ¿Sí? Y ahora fíjense, pruebo y me dice que no ha funcionado. Y si alguno se acuerda de lo que mostraban en los ejercicios de Replit, se dice acá que lo que estaba esperando yo era un true, pero he obtenido un false, ¿no? Entonces, algo está pasando, no ha obtenido la respuesta correcta. ¿Qué ha pasado ahí? Y eso es porque el método añadir pues no está funcionando.
tengo acá. El método añadir, como ven, no hace nada. O sea, válgame Dios. Entonces, nos va a llevar a nuestra segunda tarea, hacer funcionar este método. En nuestro caso, pues voy a decir que lo más fácil que me puede tocar, bueno, eso lo voy a ir anotando acá, para el método de insertar, esto también cuando ustedes estén haciendo sus propias estructuras, posiblemente en el examen, a veces se les ocurren hacer una nueva estructura y les van a pedir a ustedes que las implementen. Revisen los posibles casos, ¿no? Para los métodos. Por ejemplo, insertar. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo la posibilidad de que en una lista donde no hay nada, o sea, está vacío, le pidan insertar, insertar, por decir el 5. Entonces, en una lista vacía, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si tengo otra lista, pero esta ya tiene elementos? Por decir el 5 y el 6. Esto está conectado, esto está conectado y esto está conectado. Entonces, ¿qué pasa si a mí me piden a mí aquí insertar, insertar el 4? ¿Qué puede pasar? Entonces, tengo esas dos posibles situaciones. Analicemos la primera. A ver, aquí les voy a poner numeritos. 1, 2. Entonces, en el caso 1, que es cuando la lista está vacía, yo me pregunto, me están pidiendo añadir un dato, es decir, me va a llegar acá un elemento. En este caso es el 5. La lista está vacía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si está vacía y me está llegando un dato, pues ese dato va a ser el primero. Lo que yo tendría que hacer es crear un nuevo nodo, crear un nodo, y decir que ese nodo, esto lo voy a llamar nuevo, y decir que el inicio de la lista, es el nuevo nodo. Correcto. Entonces, implementemos ese caso. Allí donde está. Acá está. Entonces yo digo, si la lista está vacía, pues bien por mí. Súper sencillo lo que tengo que hacer. Genero un nodo de doble enlace de tipo T, que va a ser el nuevo nodo, y este le llamo al constructor, new nodo de doble enlace, y le digo que guarde este elemento. Como ya he generado el nodo y nuevamente está al aire, ¿no? Está flotando, el nuevo, bueno, el inicio de la lista tiene que ser este nuevo nodo. ¿Sí? Ahora, no es tan sencillo como hacer todo esto. Recuerden que tiene que ser circular. Entonces, el caso 1, si L1 estaba vacío y yo le estoy añadiendo el 5, L1 va a pasar a tener un nodito con el 5. Pero recuerden de que esto es doble enlace. Ahora, como es circular de doble enlace, ¿no? Como es circular de doble enlace, ¿qué es lo que tendría que pasar con este nodito? La circular de doble enlace, aquí como en el dibujo se muestra, y lo voy a anotar acá, el anterior de ini es el último. Y el siguiente del último es ini. Ok. Entonces, ¿aquí qué pasa?
Este yo sé que es el inicio, es el primer nodo, pero a su vez es el último. Entonces, este se tiene que conectar con sí mismo. Ahí está, se conecta consigo mismo. ¿Cómo hago eso? Vengo acá y le digo, bien, yo ya sé que la lista estaba vacía, ¿no? Si no, no hubiera entrado acá. He creado el nuevo nodo que está flotando en el aire, no tiene nada ni a nadie. Le digo que ese va a ser el nuevo nodo inicial, el nuevo ini, y lo que tendría que hacer es, para mantener la circularidad, conectarlo consigo mismo. Es decir, ini, tu nuevo siguiente vas a ser tú mismo. Ahí trae. Ini, tu nuevo anterior, vas a ser tú mismo. Y listo. Entonces, ahora si yo vengo acá, esto lo voy a crear aquí para que vean, integer. De momento está vacía. Si yo le añado, donde está añadir el 5, no me ha mostrado ningún error. Me dice que ahora ya hay un nodo que está guardando información. Y si se fijan, este nodo está guardando el 5. Genial. Y me dice que tiene un enlace. Hay alguien antes de él. Le voy a hacer clic aquí en inspeccionar, inspect, y se me abre la misma ventana. O sea, es el mismo. Aquí siguiente, si le digo inspeccionar, se abre la misma ventana. O sea, es el mismo. Circularidad. Quizás no se note tanto, no se llegue a apreciar tanto ahí porque es solo un dato, ¿no? No es tan interesante. Lo más interesante va a pasar acá en el else. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después. Primero, todo esto ha surgido porque yo quería hacer este método para validar el método de vacía, ¿no? La función de vacía. Me fijo acá y ahora ya me funciona. Ya soy capaz de añadir un elemento. ¿Dónde está? Acá. Ya soy capaz de añadir un elemento. ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo tendría que de alguna manera poder validar cuando añado más de un elemento. ¿Y cuál es el que me va a permitir a mí validar eso? Este. ¿Sí? Acá. El método de tamaño es el que me va a ayudar a mí, me va a ayudar a mí a validar el tema de cuando añada más y más elementos. Así que hablemos de este. El método tamaño. Sí. Yo de alguna forma voy a saber la cantidad de nodos que voy a tener, de momento 0, y voy a retornar esa cantidad. Ok. Listo. Vengo acá. El caso 2 del insertar lo voy a hablar después del método de tamaño. Así que, a ver. Aquí abajito lo voy a tener de momento. Tamaño. Ahí está con rojo esto. Tamaño. Bien. Nuevamente, ¿qué posibles casos podemos tener? Puede ser que la lista esté vacía o puede ser que la lista tenga elementos. Por decir acá, 3, 4, 5. Todos conectados con doble enlace. Pim, 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 pim. Ahí está. Todos conectados con doble enlace. ¿Qué es lo más fácil que me puede tocar? Que esté vacío. Si está vacío, yo tendría que decir que tiene 0 elementos. Si tiene contenido, pues voy a tener que contarlos. Entonces, trabajaré en ello. Vamos acá, circular de doble enlace. Yo digo, esto lo voy a quitar simplemente para que vean la diferencia de los casos. Y digo, si la lista está vacía, pues la cantidad es 0.
Si no, pues ahí mí voy a tener que contar. Eh, tu, tu, tu. Mm, Kant va a ser -1, porque de momento no sé. ¿Ya? Y nuevamente vamos a tener que hacer nuestros tests para validar todo esto. Así que me vengo acá, me genero este método. Y ahora el método que estoy queriendo validar se llama tamaño. Lo voy a validar con una lista vacía y lo que yo estaría esperando que me retorne es un 0. ¿Por qué? Porque no hay elemento. Entonces acá 0. Acá voy a llamar al método tamaño. ¿Sí? Y listo. Entonces me fijo y me ha validado. Me ha dicho que está bien. Lo siguiente sería con una lista con un elemento. Lista circular de doble enlace con un elemento. Entonces, como tiene un elemento, mi respuesta debería ser 1. 1. Y el método que voy a ejecutar es tamaño. Compilar. Entonces vengo acá, ejecuto, y ese es el que me está fallando. Me dice, has obtenido un -1, pero lo que se esperaba era un 1. Algo está saliendo mal. Y eso es porque no tenemos una forma de calcular el tamaño si es que hay más de un elemento. Entonces vengo acá y digo, para este caso, ¿cómo lo hago? Recordemos que nuestra lista lo único que tiene es el inicio. Es lo único que conoce. Entonces, puedo empezar mi búsqueda por ahí. Yo digo, voy a tener un nodo de doble enlace que va a ser el actual, el que voy a estar revisando, y mi búsqueda va a empezar desde el inicio. Es el único punto que conozco. Entonces, tiene sentido empezar por ahí. ¿Qué tendría que hacer? Como este nodo existe, es decir, no está vacío, yo puedo decir que a mi cantidad de nodos, Kant, le voy a aumentar 1. Kant más. ¿Y ahora qué hago? Como este de aquí supuestamente ya lo he contabilizado, puedo avanzar al siguiente. Entonces, actual va a ser igual actual get siguiente. Entonces, por eso es importante tener los métodos de acceso, porque me van a permitir a mí avanzar sobre la información de la lista. ¿Y ahora qué hago? Si se dan cuenta, yo ahora voy a estar acaparado en el siguiente nodo, en el 4. Y tendría que repetir el mismo proceso. Contar y avanzar. Contar y avanzar. Entonces, esto puede ser un ciclo. Puede ser un ciclo. Porque tengo que hacer esto tantas veces como la cantidad de nodos que tenga. Pero ¿y cómo sé cuántos nodos tengo? Porque recuerden, el 5, su siguiente va a ser el 3. Entonces, ¿cómo yo me puedo asegurar de que no voy a repetir nodos, que no voy a repetir información? Ahí se vuelve más difícil. Entonces, una forma de hacerlo, un poco sucia, sería de que actual sea distinto de inicio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no haya vuelto acá 2 veces. Y, o bueno, o la cantidad de nodos que haya contado sea 0. ¿Por qué? Explicación. Si yo le pongo solo esto, hasta aquí, solo esta parte, ay caray, lo voy a subrayar mejor con rojo. Si yo le pongo solo esa parte en rojo, esto empieza acá, tengan en cuenta que es una condición. Y yo le digo, voy a empezar mi búsqueda desde el inicio, desde aquí. ¿Y el ciclo qué dice? Mientras no estés en el inicio. Allá. Entonces,
Si yo solo pongo esta condición en rojo, es como que te dice, no, pues no tienes que buscar desde el inicio. Y tú le dices, pero voy a empezar mi búsqueda desde el inicio. Hay como que una contradicción, ¿no? Entre estas dos líneas, por esa condición. Entonces, ahí es donde entra esta segunda. Obvio, si yo no he contado ningún nodo, quiere decir que ni siquiera he empezado. O sea, no es mi segunda vez que lo estoy visitando. Es la primera. Entonces tú me tienes que permitir contarlo. Y de ahí la segunda, ahí ya con toda la razón del mundo, no voy a contarlo, ¿no? Tienes tú la razón, por así decirlo, ¿no? Así que acá, espero que esa parte la hayan comprendido. ¿Dónde está aquí? Acá lo que yo tendría que decir es, la cantidad de momento es cero, ¿no? Es cero. Y voy a generar un nodo actual que va a empezar mi búsqueda desde el inicio y hago un ciclo. Mientras actual sea distinto del inicio o sea la primera vez que estoy contando, es decir, count sea igual 0, ¿qué voy a hacer? Voy a contar el nodo que estoy revisando y voy a avanzar una vez más. Actual.get siguiente. Y listo. Entonces, ahora, si se fijan, a ver, si se fijan, ¿dónde está mi test? Acá está. El test nos pasa correctamente. Ahora, si es que todavía están crédulos de lo que acabamos de hacer, podemos poner un segundo test. Una lista con 3 elementos, por decir. 3 elementos y la respuesta que voy a obtener es 3. Entonces acá, pip, pip, 2, 3. La respuesta que voy a obtener es un 3. Compilo. Vuelvo a probar. Y acá, bueno, ha salido un error. Creo que no estoy contando, ¿no? A ver, espérenme. ¿Dónde está? Count más, actual, y el siguiente. Ya, es que no está pudiendo insertar, ¿no? Qué burros. Qué burro. Yo qué burro. ¿Por qué no está funcionando? Para validar ese test, aquí, para validar ese test, era el else, acá, en el añadir. Entonces, sí, por eso lo había dejado como a medias, ¿no? Porque todo tenía que funcionar en base a los tests. Entonces yo digo, si añado 3 elementos, obviamente el tamaño me tendría que responder 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo añadir 3 elementos, solo estoy añadiendo uno. Entonces, ¿qué sucede si es que la lista ya está con algún elemento, es decir, está no vacía, y yo quiero añadirle más elementos? Ahí se va a poner más rudo. Este de acá todavía no lo puedo probar porque necesito que el caso 2 del insertar funcione. Entonces vengo acá, esto lo recorro, para que podamos explicar el caso 2. Bien, ahí está. Listo. Entonces, ahora el caso 2 del método insertar. A ver, aquí. El caso 2. Caso 2. ¿Qué rayos nos vamos a inventar si es que la lista no está vacía? Ahí se pone más feo. ¿Por qué? Porque como el insertar siempre lo hace al final, yo voy a tener que recorrer todos y cada uno de los nodos hasta detectar cuál es el último. Mi forma para detectar el último sería a través de estas dos cualidades, ¿no? De que el último, su siguiente es el inicio, ¿dónde está? Acá. De que el siguiente del último es el inicio, esa es una opción, o que por el anterior acceda directamente al último. Entonces, en este caso es súper sencillo. El último va a ser igual a anterior punto get siguiente, get anterior. No, bueno, en este caso es ini, qué tonto, estoy confundiendo ideas. El último de la lista va a ser inicio, su anterior.
anterior. ¿Ok? Entonces, ahora que ya conozco el último nodo, ¿qué es lo que tendría que hacer? A este último nodo, bueno, creo el nuevo, el nuevo, que me estoy olvidando, new nodo de doble enlace. Este va a almacenar el elemento que me está llegando, elemento. Ya conozco el último, ya conozco el nuevo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Conectarlos. Último, tu siguiente, va a ser el nuevo nodo. Nuevo, tu anterior, ay caray, ser anteriores, tu anterior va a ser el último, el que antes era el último. ¿Eso qué generaría? Estas dos líneas. Por ejemplo, acá. Ay, bueno, no, me estoy confundiendo. Por ejemplo, si yo tuviera acá mi lista L1, que tiene, como era aquí el ejemplo, 5, 6, que tiene el 5, el 6, doble enlace, esto se conecta acá, circular, esto se conecta acá, circular. Si yo estuviera haciendo en este caso, añadiendo un nuevo nodo, ¿qué va a suceder? El nuevo nodo se va a crear al aire primero, ¿no? Ese es el primer paso. Se crea al aire. Entonces, si yo quiero añadir, por ejemplo, acá el 4 va a estar aquí solito. No conoce a nada. Entonces, estas dos líneas, ¿qué van a hacer? Van a hacer de que el último, que es este, primero, rompa este enlace, lo reemplace. ¿Cuál va a ser su nuevo siguiente? El 4. Y el 4, que como estaba al aire no conoce a nadie, se va a conectar con él. Doble enlace. Pero ahora, yo sé que este 4, como se está conectando al final, debería ser el que se conecte con el inicio. Y el inicio también debería poder conectarse con él. Es decir, aquí me faltan otras dos líneas. ¿Cuáles son? Que el nuevo, su siguiente, sea el inicio, ¿no? Circularidad. Y que el inicio, su anterior, sea el nuevo nodo. Porque está en el final. Entonces, esto de acá serían las flechas azules. Y estos de acá serían las flechas rojas. Correcto. Entonces me vengo acá, ¿dónde está? Lista circular de doble enlace. Lo acomodo para que vean de que voy a escribir exactamente lo mismo. Else. Mi nodo de doble enlace tipo T, que va a ser el último, va a ser ini.getAnterior. Voy a generar un nuevo nodo, que va a ser un new nodo de doble enlace con el elemento. Y hago las conexiones. Último, tu siguiente, va a ser el nuevo. Nuevo, tu anterior, va a ser el último. Nuevo, tu siguiente, va a ser el inicio. Circularidad. Ay, caray. Inicio, tu anterior, va a ser ahora el nuevo, que es el último nodo. Y correcto. Vengo acá. Esto quiero que lo veamos primero así manualmente y después ya les probamos con los test. En este caso, la lista circular, como ven, no tiene nada. Me dice null. Le añado el 1, por decir. Entonces, ahora fíjense, me dice que ahora está un nodo. Este nodo contiene el 1, correcto, y tiene un enlace hacia el anterior nodo. Si inspecciono, me carga la misma ventana.
¿no? La misma tarjetita. Es decir, es el mismo. El siguiente, si inspecciono, me carga la misma ventanita. Es decir, es el mismo. Circularidad. Si ahora añado el 2, fíjense ustedes, acá está el inicio, me dice que el dato es el 1. El anterior, si inspecciono, ahora me abre una nueva ventana, ok, es decir, a ver, esto lo acomodaremos, aquí, este aquí. El anterior me dice que es un nodo y que este tiene el 2, genial. ¿Y el siguiente quién es? Es otro nodo que también tiene el 2. Vaya, vaya. Circularidad, es decir, por ambos lados he podido acceder al mismo dato. ¿Por qué? Porque como solo son dos, pues están conectados entre sí. ¿Qué pasa ahora si yo añado un tercer dato? El 3. Entonces, inspecciono, reviso. Acá está el primer dato, que es el 1. Su siguiente es otro nodo que guarda el 2. Y su siguiente es otro nodo que guarda el 3. Y de este, su siguiente, si le pongo inspeccionar, van a ver cómo me va, esta de aquí se me va a abrir. A ver, lo voy a poner. Inspeccionar es el 1. Automáticamente. Correcto. Ahí está. Entonces, cierro todo esto. Uy, a ver un momentito, creo que me están llamando. Ya. A ver. Perdonen por la interrupción. Ya. Ahí está. Entonces, ¿han visto? La circularidad, por más de que sea algo nuevo, un término nuevo, en realidad es manejar los enlaces. Han visto, con 4 líneas hemos manejado la doble circularidad. Y no hemos necesitado más que, más que conocer cuál era el último. Tiene ventajas esto de del doble enlace, porque del inicio puedo acceder directamente al último. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Conectarlos. Doble circularidad, 4 enlaces, ahí están las 4 líneas, y con eso es más que suficiente. Vengo y ejecuto los tests, y ahora todos funcionan. Chido. Entonces, hasta ahí quisiera saber si es que tienen alguna consulta. No sé si me han escrito algo por acá. A ver, ¿qué dicen? A ver, Adriana, sí, ¿cuándo será la clase extra? La clase extra creo que es hoy en la noche. Creo que cae hoy en la noche. A ver. A ver, déjenme fijarme en mi calendario. Sí, sí. La clase extra es hoy en la noche. A ver, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? A ver, les pongo el código también. Hasta ahorita ya tendríamos funcionando el método vacía, el método añadir y el método de tamaño. Correcto. Esto, por si acaso, se puede manejar, creo, de una forma más elegante usando un do while. A ver, do while actual sea distinto de in. ¿Sí? Lo bueno de manejar los tests es de que si hago algún cambio y ejecuto las pruebas, todas deberían seguir funcionando. Entonces, ahí tienen. Esta es una forma un poquito más elegante de hacerlo, con un do while. Si no, pues el while va a necesitar dos condiciones, ¿no? Una forma de saber si es la primera vez que lo estás revisando, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Se ha entendido todo o los he mareado más? No hice nada, ¿no? Ya se me olvidó ir a almorzar.
Maday nomás, es la única que me está atendiendo. Bueno, eso espero. Ya. Oh, sí, abajito le Eh, envío. a ver, mensaje me has enviado, David. Sí, ahí está. A ver. Pim, piribirim, piribirim, pim, pim, pim. Ya. Eh, Del otro método para descubrir el final yendo hacia la derecha, eso también podríamos aplicarlo para circular. Sí, 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 sí. Sí, exacto. O sea, a ver, ¿dónde está mi dibujito? Sí, sí, sí. O sea, esta característica, esta de acá, que ahora la voy a poner de otro colorcito. Ay, caray, si me deja esto. Ahí está. Esta, sin que lo toque el otro, ahí está. Esta de acá también está presente en la lista circular de simple enlace. Es decir, esa es la forma en la que van a poder conocer el último en la circular de simple enlace. Esta, como es doblemente enlazada, pues tenemos el beneficio, ¿no? De que yendo hacia atrás vamos a conocer automáticamente el último. Entonces, no sé, es como que más directo, pero consume más memoria, ¿no? Porque tienes que recordar más. En cambio, en la lista circular de simple enlace, como todo es en un solo sentido, pues para conocer el último vas a tener que avanzar tantos nodos como sean necesarios. ¿Sí? ¿Y cómo sería añadir dada una posición? ¿Ya? A ver, eso de las posiciones, antes de hacer el añadir, quisiera explicarles, y si es que me da tiempo, implementar el acceder. ¿Y el acceder cómo es que funciona? Bueno, prácticamente todos los que manejen posiciones, ¿no? El eliminar, el acceder, el insertar dado una posición, el reemplazar en una posición, intercambiar dos posiciones, lo que sea, ¿no? Todo lo que maneje posiciones. En esta situación, a ver, ¿dónde está? Aquí, acceder. Voy a hablar primero del caso de las posiciones y luego les explico qué posibilidades haya, ¿no? Qué posibles casos. Si yo tengo, por decir, una lista L1 que tiene acá el 1, el 2, el 3, el 4, y esto es circular, circular, en dos sentidos. Fíjense ustedes de que las posiciones se manejan como en todas las estructuras, ¿no? Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le digo L1 acceder en la 2? Esto automáticamente me debería retornar el elemento 3, ¿no? Porque es el que vive en esa posición. Pero o sea, no tendría chiste hacer doble circularidad si es que no puedes preguntar en ambos sentidos. Y si es que no puedes sobrepasarte del límite. ¿A qué me refiero? Si yo digo L1, acceder, en la 5, por decir, esto me tendría que retornar un 2. ¿Por qué? El primer elemento es un 0. 1, 2, 3. Circularidad. Este al mismo tiempo va a llegar a ser el elemento 4 y elemento 5. Este es 6 y este es 7. Entonces, o sea, es como que un poquito más moroso, pero es lo que tiene de hacer una lista circular de doble enlace o de simple enlace, que el término de las posiciones ya no debería afectarte. ¿Por qué antes nos afectaba? Porque si antes este apuntaba al null, ¿qué hacía yo después? O sea, llegaba al null y ¿qué me inventaba? ¿Qué decía?
Aquí el límite lo ponía ¿por qué? Porque si yo a un null le digo get siguiente, me va a dar un error, no el pointer. Pero si se fijan acá en una estructura circular, en ningún momento hablamos del null. El único momento en el que lo mencionamos es acá, en el vacío, y se lo hace solo una vez. Entonces, esto del null y de los límites con las posiciones ya no existen. O bueno, no deberían existir si es que estamos haciendo una estructura circular correcta, ¿no? Entre comillas. Y al ser en doble enlace, yo también debería poder de alguna forma hacer esto. Acceder en la -2, por decir. Y esto me debería retornar un 3. ¿Por qué? Porque si esta es la 0, este también va a ser -1, este va a ser -2, -3 y -4. Se vuelve un poquito más complejo, pero van a ver de que en realidad todo es matemática. Todo es matemática. ¿Por qué? A ver, este de acá, el 2, bueno, ya que estamos, vamos a ir mencionando los casos. Lo más fácil que me puede tocar es de que tenga una lista la cual esté vacía, ¿no? Si está vacía y me piden acceder a algún elemento, en este caso si está vacía y me piden acceder a algún elemento, yo automáticamente tendría que responder un null. ¿Por qué? O sea, me estás mandando a buscar algo en donde ni siquiera hay algún elemento. Eso se responde rápido. Si la lista no está vacía, es decir, tiene al menos un elemento, por ejemplo acá el 1, y este se va a conectar consigo mismo por los dos enlaces, entonces ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la posición puede ser mayor o igual a 0 y menor al tamaño, donde sería simplemente como en cualquier lista, ¿no? Acceder al elemento y retornarlo. O puede que la posición sea negativa, menor a 0, o puede que la posición sea mayor al tamaño. En los tres casos sí va a haber una respuesta. O bueno, debería haber una respuesta, ¿no? Salvo ustedes hagan cosas extrañas y digan, no, pues mi lista de circular de doble enlace no va a hacer eso. Como aquí estamos personalizando nosotros, pues ustedes creo podrían tener esa libertad, ¿no? Pero ya les digo, se volvería una lista común y corriente en realidad, no harías nada. En este caso, con el tema de las posiciones, va a funcionar así para todos. Para el eliminar dada una posición, para el insertar dada una posición, para el reemplazar, para lo que necesite posiciones van a tener estos casos. Sí o sí. Es una pena, pero pasa. Ahora, expliquemos un poquito. Este de aquí vendría a ser, por ejemplo, este es el caso 1, este es el caso, ay caray, caso 1, este sería el caso 2, donde hay tres posibilidades, 2.1, 2.2 y 2.3. Entonces, este de aquí, el primer ejemplo que pusimos, vendría a ser del caso 2.1, donde la posición está dentro del rango. Sencillo. Empiezo en 0 y voy hasta la posición que me han dicho. Fácil. El caso, este de acá, es cuando es mayor al tamaño, entonces sería 2.3. Y este sería 2.2, cuando es negativa. ¿Qué sucede con estos dos casos? Si se fijan acá, cuando cuando es mayor al tamaño, la posición mayor al tamaño, en realidad, ¿qué significa? Que va a tener que dar más de una vuelta.
¿Cuántas vueltas? Pues no sabemos. Se puede hacer un ciclo, ¿no? Se puede hacer un ciclo en el que vayas avanzando y como es circular, nunca vas a tener un error. Sencillo, ¿no? Entonces, hacer un ciclo, y avanzar la cantidad de posiciones. ¿Cierto? Entonces, si yo empiezo acá en 0, avanzo 1, 2, 3, de aquí voy a ir al principio, 4 y 5. Entonces termino de alguna u otra forma ahí parado, ¿no? Es el beneficio de que sea circular. Pero si se dan cuenta, el acceder en la posición 5 es lo mismo que yo diga acceder en la posición 1, ¿no? Esto por si acaso no lo he notado así por casualidad, ¿no? Acceder en la posición 5 va a llegar a ser lo mismo que acceder en la posición 1. ¿Por qué? Como les digo, todo es matemática. Entonces, acá, si la posición es mayor al tamaño, yo puedo hacer que la posición sea igual a posición módulo tamaño. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La posición se reemplaza con ¿qué? 5 módulo. ¿Cuántos elementos tengo? 4. ¿Cuánto es esto? 1. ¿Cuántas posiciones tengo que avanzar para conocer el elemento? Una posición. Y listo. Entonces tienen esas dos alternativas. Hacer un ciclo que es fuerza bruta, que es avanzar hasta que llegues a la posición que te han dicho, porque como es circular no va a pasar nada, no va a pasar nada, o manejar matemática y ahorrarte quién sabe cuántas vueltas, ¿no? Porque en realidad si es mayor al tamaño es como que has dado más de una vuelta. ¿Qué pasa en este otro caso? Es más de lo mismo. Si la posición, a ver, lo voy a hacer un poquito más abajo esto, a ver, voy a tratar de recorrer, cosa de que quede como que ordenadito esto, y así ustedes lo puedan ver. Aquí, ahí está. Esto de acá lo voy a borrar. Y acá, 1 y 2 casos. ¿Qué pasa acá? Cuando la posición es menor a 0, es decir, negativa. Nuevamente tienen estas dos variantes. Hacer un ciclo y retroceder la cantidad de posiciones que te han dicho. Entonces, si yo retrocedo, obviamente, este de avanzar tendría que ser con get siguiente del nodo, y este de retroceder tendría que ser con el get anterior. Get anterior. Y también tenemos la otra posibilidad. ¿De qué? Este menos 2, ¿dónde está? Vendría a ser lo mismo que acceder a la posición 2 o acceder a la posición 6. ¿Cómo es que yo puedo volver una posición negativa a positiva? Si se dan cuenta, en este caso, lo que tendría que hacer es que la posición va a ser igual al tamaño, menos, bueno, si quieren, no, bueno, así lo vamos a manejar, menos el absoluto de la posición módulo tamaño. ¿Sí? En este caso, son 4 elementos y le tengo que restar el absoluto de menos 2 módulo 4. Entonces, en este caso sería 4 menos el absoluto de menos 2. Lo cual, si es que ustedes ya están viendo, me va a dar 2. ¿No? Casualidad, pues
No lo creo, ¿no? Es matemática. No tendría que ser casualidad. Tienen esas formas para ustedes poder transformar las posiciones a algo un poquito más entendible, ¿no? Que sería como el caso 1, que la posición esté dentro del rango. Si es negativa, es como que vas en el sentido contrario. Entonces vas a tener que como que hacer esta pequeña transformación. Ay, caray. Hacer esa pequeña transformación para saber qué elemento tienes que buscar. Si es mayor al tamaño, pues simplemente sacas módulo. Y eso te va a decir cuántas vueltas has dado y en qué posición te has terminado parándote. ¿Listo? Entonces, el acceder se vuelve mucho más fácil cuando le das posiciones chiquitas, ¿no? Obviamente, en este caso, si son 4 elementos y yo le digo acceder a la posición 10.000, va a poder hacerlo, ¿no? Pero después de cuántas vueltas. Más sencillo sería decirle módulo 4 y saber cuál de los elementos es en realidad. Así, esas son como que algunas pequeñas mañas, ¿no? Que uno va aprendiendo con el tiempo. A ver, tengo 5 minutos. Lo puedo hacer super fast, pero no sé si me entiendan el código. Si han entendido la idea, ustedes pueden practicar y a la noche, si quieren, charlamos. ¿Quieren que haga el código ahorita? Así, en tiempo récord. A la noche aún se puede hacer. Disculpe, De, estos modos están mejor explicados, detallados en sus videos. Disculpe. en el video he tratado de manejarlo hasta con diapositivas y animacioncitas, ¿no? Cosa de que se vea, ¿no? Aquí, como han ido viendo, he hecho primero una parte de código, luego he hecho otra, luego he hecho otra, luego he hecho otra, así, ¿no? Por el tema de los test también. Entonces, no, esto no. Así que en los videos también están explicados, así que si es que han tenido alguna duda o algo, pueden revisar los videos para, para ver cómo están implementados los métodos. Le decimos a la noche si pudimos. Ok, Madai, qué bueno que practiques, ¿no? Me alegra mucho. Ok, entonces no sé si les ha quedado la idea, sí, para verlo más tranquilo. Está bien, Adalid, qué bueno que te estén ayudando los videos. En los videos están implementados las 4 listas, así que pueden ir chequeándolos. Si es que tienen alguna duda con algún método, podemos charlarlo acá. Como les digo, en clases sería para que pregunten dudas, ¿no? Porque si yo me pongo a implementar toda la estructura, obviamente a mí me va a salir bien. Pero ese no es el chiste, ¿no? No es que me vean a mí hacerlo bien, es de que ustedes también sufran, ¿no? Así que me avisan, si no. Me avisan, si no a la noche hacemos algún otro método un poquito más interesante. ¿Ok? Bien, Ah, muchachos, jóvenes, señoritas, a ver, Adalid. eh, podemos deducir que si nos da un valor negativo, significa que tenemos que retroceder, sí o sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, En este gracias. caso, sí, en este caso, para siguiendo la duda de Adalid, como es una lista de doble enlace, ¿eso qué significa? Que en ambos lados puedes avanzar o retroceder. Y que sea circular significa que nunca te vas a topar con un null, salvo esté vacía, ¿no? Así que eso lo vuelve un poquito más complicado y un poquito más interesante a la vez. Listo, entonces creo que eso sería todo por la clase de hoy. Muchachos, vayan a descansar un poquito, que la clase de la Listen Leti empieza en unos minutos también, para los que vayan a asistir. Quiero apretar este botón, levantar la mano. ¿Cómo es levantar la mano? Oh, qué genial. Bajar la mano. Aquí jugándome con el Meet. Ya. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la noche con los que puedan. Y si no, la siguiente semana. Chao, chao. Cuídense mucho.